La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hoy nos complace tener en esta emisión de La Historia en Cápsulas al doctor Luis Alberto Trasviña Moreno. Él nos va a hablar de un interesante tema que es la época misional en Baja California Sur. Y bueno, antes de hacerle las preguntas como aquí lo estilamos, pues vamos a platicar un poco sobre su semblanza, alguna de sus reseñas. Él es originario de La Paz, Baja California Sur, es licenciado en Historia y maestro en Historia Regional por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Él es docente en nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Mundial Campus La Paz. Es autor de varios libros. Él es presidente de la Asociación de Escritores Sudcalifornianos, candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Él trabaja en el INAH en Baja California Sur, ha sido analista especializado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya estamos bien ansiosos y bien ansiosas para escuchar este tema de la época misional aquí en Baja California Sur. Muchas gracias, Yolanda, por la invitación a platicar con ustedes aquí al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología sobre la época misional en la península de Baja California. Muy agradecido, muy contento con todos. Bueno, pues vamos a iniciar con esta serie de preguntas que le tenemos al doctor Luis Alberto Trasviña y vamos a empezar preguntándole cómo era la vida del nativo sudcaliforniano previo a la llegada de los misioneros. Bien, pues la vida de los nativos californios previo a la entrada de los españoles y de los misioneros, pues prácticamente ellos buscaban su subsistencia, andaban dispersos en los montes y en las áreas de costa, viviendo para subsistir, es decir, eran sociedades de cazadores-recolectores. Ellos estaban en constante movilidad por lo largo y ancho del brazo peninsular a través de su subsistencia con la cacería, la recolección de frutos y semillas silvestres y también pues, la recolección de moluscos y peces en las áreas costeras. Prácticamente, como les digo, era una vida de subsistencia nada más. Sociedades de cazadores-recolectores. No se desarrolló la agricultura aquí en la península de Baja California. Va a ser un sistema agrícola ya instaurado por los propios misioneros. ¿Qué grupos misioneros llegaron a Baja California Sur y cuáles fueron los principales retos que enfrentaron? Bien, tuvieron presencia 3 órdenes misioneras, 3 órdenes religiosas. La primera va a ser los misioneros jesuitas o la orden de los jesuitas o los ignacianos, los cuales tienen presencia a partir del año 1697 con la fundación de la primera misión, que va a ser la de Nuestra Señora de Loreto Concho, aunque hay un antecedente previo entre 1683 y 1685 con la presencia del misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, pero formalmente los jesuitas, que es la primera orden misionera aquí en la península de Baja California, estará de 1697 hasta el año 1768, que se da un decreto de expulsión por parte de la monarquía española. Y bueno, la segunda orden va a ser la de los frailes franciscanos. Ellos van a estar prácticamente un lustro, 5 años nada más, de 1768 hasta el año 1773, ya que ellos se van a encargar después de hacer la labor evangelizadora en el extremo norte, en lo que hoy se conoce como la Alta California, las misiones en la California hoy estadounidense, y van a relevar a los franciscanos la orden de los misioneros dominicos. Ellos van a estar formalmente de 1773 hasta el año de 1855. Y bueno, los retos que enfrentaron prácticamente fueron lo agreste del suelo peninsular, la condición cultural que tenían los antiguos californios que estaban dispersos en los montes. Había que congregarlos hacia el área de misión. Ellos buscaban las llamadas rancherías, que era donde andaban congregados los grupos indígenas en bandas. Eran atraídos al sistema misional a través de algunos regalillos como dulcecillos hechos de piloncillo, algún tasajo de carne o el llamado
cocido o pozole. A través del alimento es que los congregaban a los misioneros al sistema misional o a las misiones. Y bueno, ellos van a estar, los dominicos, como les dije, hasta el año 1855, que es cuando termina el sistema misional aquí en la península de Baja California. Un poco tardío, porque era necesario todavía el sistema misional por las condiciones geográficas mismas que tenía la península de Baja California en ese entonces. ¿Cómo se caracterizó la cotidianeidad del misionero durante la época? Bueno, pues era una cotidianidad ardua. El misionero tenía una labor enorme, mesiánica, porque estaba su tarea principal, que era inculcar la doctrina cristiana a los nativos californios, enseñarles los pasajes bíblicos, el evangelio, los rezos, estarlos integrando a la vida cristiana. Pero también estaba la otra labor, la de instruir en diversos oficios a los indígenas, porque ellos tenían que trabajar de tipo comunitario dentro del sistema misional, es decir, tenían que trabajar para poder ganarse los alimentos que se les daba. Les enseñaban los diversos oficios como sistemas constructivos, desde la albañilería, la carpintería, la herrería, los canales de riego que tenían que hacer para poder instaurar los sistemas agrícolas, que como les dije hace un momentito, fue un sistema instaurado por los propios religiosos, por los misioneros jesuitas principalmente. Además, pues les enseñaban trabajos artesanales, les enseñaban a producir los derivados, por ejemplo, del ganado vacuno, de la leche, el queso, la carne, el sebo para hacer jabón, para hacer velas, la piel para hacer vestimenta de tabalabartería. El traje típico del ranchero sudcaliforniano pues es la cuera, la famosa cuera sudcaliforniana, que es derivada de las mismas enseñanzas que trajeron los misioneros hacia, primero a los nativos, después a los que van a conformar el rancho aquí sudcaliforniano. Entonces, pues era una tarea ardua, prácticamente una jornada de sol a sol, como se diría. Y la intención era, en palabras de los mismos misioneros, en integrarlos a la vida civilizada y pues hacerlos útiles económicamente al reino español, que era la tarea principal que tenían los misioneros y se cumplía prácticamente a todas horas. Además de eso, bueno, los misioneros no venían solos, obviamente, ¿no? La misión, hay que dejarlo muy en claro, era todo un complejo. No era nada más, a muchos ubicamos la iglesia como la misión. Iba mucho más allá de eso, él era el elemento principal, por supuesto, el templo donde se enseñaba toda la cuestión religiosa, pero el complejo misional tenía las tierras de cultivo, los corrales donde se producía la actividad ganadero, las casas, por supuesto, de los padres, de los mismos indígenas, y todos los indígenas colaboraban en los sistemas constructivos de ellos, que se hacían con, bueno, la iglesia en piedra cantera, y los sistemas constructivos de las más casas eran con vara trabada y palma, que eran los materiales que se conseguían aquí mismo en la península. Además, no venían solo los misioneros, obviamente traían ayudantes de la contracosta, que eran escoltas misionales, mayordomos, que también enseñaban los oficios a los indígenas. Y bueno, la misión era ese fin primordial, que además los indígenas tuvieron que aprender y conocieron especies que aquí no se conocían. El ganado vacuno, el ganado lanar, las aves, el ganado porcino, los caballos, las mulas, que eran necesarias para los trabajos misionales, fueron traídos y fueron especies instauradas aquí en la península, que además prosperaron bastante bien. Son especies que aún tenemos aquí. También productos vegetales, frutales, el olivo, las uvas, que eran con las que se hacía un vino artesanal, que es todavía muy tradicional aquí en las misiones. Y por supuesto, tenemos un olivo tricentenario de más de 3 siglos en la misión de San Javier, por ejemplo, que es herencia de todo este legado misional. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Por qué se dice que los misioneros jesuitas ejercieron un poder exclusivista en la California peninsular?
Muy bien, esta pregunta es profunda, es interesante porque, bueno, este poder exclusivista sí ejercieron un poder excepcional, como se dice también los misioneros jesuitas, porque a ellos les tocó correr con absolutamente todos los gastos para instaurar el proyecto misional. De hecho, esa fue una de las condiciones que se dieron. Ya la corona española y las autoridades virreinales no estaban otorgando ninguna licencia de expedición aquí hacia la península de Baja California porque por muchísimas décadas intentaron hacer reconocimientos, asentamientos, pero nada quedó permanente. Eso va a ser a través del sistema misional. Y cuando se les concede la licencia a los jesuitas de instaurar el sistema misional, el virrey de ese momento, el conde José Sarmiento de Valladares, en febrero de 1697 les concede esa licencia en la cual les permite tener la administración total en la península, es decir, no había ningún representante del virreinato, ningún gobernante civil. Eso lo iban a realizar los misioneros con el apoyo de los escoltas del presidio, el presidio que se establece en Loreto. Los misioneros tenían que venir acompañados por seguridad de escolta, los llamados escoltas misionales, y el capitán del presidio de Loreto, que estaba bajo las instrucciones de los misioneros, era el que ejercía el poder en esa parte, pero pues ese poder exclusivista les otorgó ciertas facultades a los misioneros, por ejemplo, que no permitieran la llegada de ningún colono que no fuera más que al servicio de los misioneros y para colaborar dentro de las misiones. Por eso, por lo menos hasta el año de 1748, de 1697 hasta 1748, no hubo poblaciones civiles como tales porque los misioneros no permitían la llegada de ningún colono, y eso era gracias a las facultades de ese poder excepcional que tenían, que no había ninguna otra parte del noroeste novohispano, ¿no?, con esas facultades, ni teniendo alterno un gobernante civil. Por eso es que se dice que tuvieron y ejercieron un poder exclusivista. Todo este recurso lo hicieron a través de financiamientos de donaciones piadosas. Incluso hay un fondo, el llamado Fondo de las Misiones de California, donde gente de muy alta sociedad en el centro del virreinato en España otorgaron donaciones muy grandes, fortunas. Uno de ellos va a ser el marqués de Villapuente y su viuda después, Rosa Villapuente, con la cual se lograron hacer algunas fundaciones misionales. Todos Santos, Santa Rosa de las Palmas de Todos Santos, va a ser en honor a esta viuda que otorgó un buen recurso, y así fueron varias donaciones piadosas. Entonces, por eso los misioneros ejercieron ese poder, porque ellos corrieron prácticamente con todo el financiamiento. ¿Hubo resistencias indígenas al sometimiento misional? Claro, sí, por supuesto que hubo resistencias y sublevaciones. El choque cultural provocó varias de ellas. La más famosa es la conocida como la rebelión de los indígenas pericúes al sur de la península en Santiago, que se propaga a las misiones de Todos Santos y San José del Cabo. Pero hubo otras, ¿no? Generalmente se caracterizaban a través de la fuga, huían de las misiones porque se resistían a la implantación de ese sistema cultural que le estaban instaurando los religiosos. Uno de los elementos que más reaciamente recibieron los indígenas van a ser la supresión de sus costumbres sexuales, o sea, de sus viejas costumbres sexuales, la poligamia, que estaba prohibida por conductas morales, que la tenían prohibida los misioneros, y que los nativos californios practicaban la poligamia. Ese fue un golpe ahí muy duro. Además, por lo general se sabe, por los informes, no tenemos conocimiento de la postura de los indígenas, no dejaron constancia, pero sí hay informes de los propios misioneros que generalmente guardaban una actitud amistosa a los indígenas siempre que llegaban. Sin embargo, al momento de que muchos se dan cuenta que llegaron para quedarse, y que además esos regalillos que les daban al principio, esos dulces, esos bocadillos, pues había que hacer actividades obligatorias para ganárselos, pues muchos ya como que no les fue gustando, sobre todo los que ejercían el papel de chamanes, o los más grandes, los más viejos ahí, que empezaron a contaminar a los demás indígenas, y eso provocó ese tipo de sublevaciones. Como les digo, la más
conocida o la más documentada es la rebelión de los indígenas pericúes, donde van a ser asesinados los misioneros de Santiago, van a ser lapidados, van a destruir la misión de Santiago, la van a quemar, van a destruir la campana que después aparece, ahí está ahora en la iglesia de Santiago esa campana, pero prácticamente fue por supresiones de sus conductas poligámicas, entre otras tareas y actividades que ya no les eran tan gustosas a los nativos, algunos de los nativos. ¿Cómo fue el paso de los pueblos misionales a la población civil? Bueno, aquí hay dos factores que tal vez podemos comentar. Ya les decía, cuando los misioneros ejercían este poder exclusivista, los jesuitas, a sus escoltas y a sus sirvientes mayordomos, les tenían completamente prohibido dedicarse a actividades que fueran ajenas también dentro de la misión. Desde expediciones pasadas se sabía que había abundancia en perlas, y cuando los misioneros recorrían algunos sitios, algunos lugares apropiados para establecer una misión, que hubiera agua y rancherías, pues en algunas partes del sur de la península, algunos escoltas se dieron cuenta también que había algunos minerales como oro y plata. El caso más famoso es con el surgimiento de las poblaciones civiles de los reales mineros, que la van a ejercer quienes fueron escoltas misionales, que se van a hacer ex-escoltas para dedicarse exclusivamente a esas actividades económico-privadas, con una serie de trámites que van a hacer por allá en Guadalajara, pidiendo los permisos reales para dedicarse a actividades que los misioneros les tenían prohibidas. El caso más conocido es el de Manuel de Ocio, este ex soldado de la misión de Loreto y que estuvo en la misión de San Ignacio, que luego de dedicarse clandestinamente a la explotación de perlas, hace cierta fortuna, la cual invierte para dedicarse a la explotación de oro y plata, que es en el Real de Santa Ana Marinó, que va a ser el primer realito de minas donde se establece este señor. Luego va a dar surgimiento 2-3 años después al Mineral del Triunfo y al Real de Minas de San Antonio. Después van a dejarse venirse otros escoltas, el Gaspar Pizón va a ser otro de ellos, y varias personas que se van a dedicar ya no nada más a la explotación minera, sino a proveer de productos básicos de subsistencia a esos mineros, lo que después van a hacer el establecimiento de ranchos que van a vender productos agropecuarios, porque los misioneros, como no estaban de acuerdo con ese tipo de actividades, pues lo que se producía en las misiones no se lo daban en absoluto a los operarios de minas. Ese es un factor, y otro pues tiene que ver con el descenso demográfico indígena. Se supone ya, la razón de ser de las misiones pues eran los indígenas, pero al irse acabando por las diversas enfermedades traídas por los occidentales y por el cambio cultural al que fueron sometidos, pues muchos de ellos hubo un descenso ahí galopante en la demografía. ¿Quiénes se van a apropiar de esos terrenos misionales? Pues los escoltas y mayordomos que vinieron al servicio de las misiones. Son los que van a establecer los primeros ranchos, y pues de ahí viene un nuevo colono que va a ser el ranchero sudcaliforniano. Entonces van a dar paso ahí a la población civil, que ya nada tenía que ver con un sistema misional como tal. Para finalizar, ¿qué diferencias existen entre un pueblo misional y un pueblo civil? Bueno, las diferencias básicas entre un pueblo misional pues tienen que ver con el sistema misional, que es exclusivo de integración a los indígenas a un sistema en el cual el trabajo tiene que ser de tipo comunitario, todos trabajaban colectivamente, además con un fin que era el de integrarlos a la sociedad colonial, y además para poder construir su propio sistema de infraestructura misional. Las poblaciones civiles tienen que ver más con la explotación de actividades económico-privadas, por ejemplo, las actividades mineras, como les decía, pero también la conformación poco a poco de los ranchos o del rancho sudcaliforniano, donde va a haber actividades agrícolas y agropecuarias con la finalidad de producir y de proveer este tipo de actividades a los pueblos mineros, por ejemplo, o que va surgiendo ya a mediados del siglo XVIII, el surgimiento de varias poblaciones civiles. Se van suprimiendo algunas ya misiones, ya en la segunda mitad del siglo XIX prácticamente las misiones van a estar suprimidas a través de decretos e instrucciones
desde las áreas centrales. Hay un paso ya del sistema colonial al sistema del México independiente, del México republicano, donde las misiones, que era una institución colonial, pero por las características de la península de Baja California, las misiones se extendieron mucho más allá del plazo. Seguían siendo necesarias todavía por la ubicación geográfica, la lejanía que representaba todavía el brazo peninsular para el clero secular. Entonces, pues básicamente esa es la diferencia entre una población civil y una población misional. Agradecemos muchísimo toda la aportación del doctor Luis Alberto Trasviña en este tema de la época misional en Baja California Sur. No, pues de nuevo muchísimas gracias. Yo encantado de venir a platicar, aunque sea de manera breve, aquí con ustedes al COSIT, el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias a la doctora Sara Cecilia Díaz, a su equipo, a Line, a Leo y a Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar con ustedes. Nos despedimos, agradecemos pues como siempre su preferencia aquí en esta emisión del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología llamado La Historia en Cápsulas. La Historia en Cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.